Ya, entonces vamos a partir por la pregunta uno, ya del seminario número 5, y dice con respecto al metabolismo de glucógeno vía de la pentosa, gluconeogénesis y regulación de la glicemia. Nos piden que expliquemos ya cómo evita la célula el funcionamiento simultáneo de la glucólisis, gluconeogénesis, ¿ya? Y qué factores determinan el funcionamiento de una u otra vía. Si yo te hago esta pregunta ahora, ¿me sabría responder cómo logra la célula mantener este equilibrio, ¿no es cierto? Porque son vías completamente antagónicas. Una por un lado destruye glucosa y la otra la construye. ¿Ya? Entonces, la pregunta lógica es, eh, ¿cómo se logra que no esté en pareja, ¿no es cierto? Que no se esté destruyendo la misma cantidad de glucosa que se está produciendo. ¿Ya? ¿Cómo logra la célula llegar a un equilibrio tal que esté una vía más activa que la otra? ¿Cómo lo hace? ¿Alguna idea? No Porque sé, es que creo sean que... como las necesidades del organismo, no ¿Ya? sé, porque hay ¿Sí? veces que se va a necesitar como que, no sé, que el glucagón como que no, se secrete más que la insulina o al revés, entonces van Ujú. a depender del estado biológico, ¿Ya? Entonces tú yo respondiste una, creo. ¿no es cierto? ¿Cómo lo hace? A través de la regulación hormonal, en primer lugar, ¿ya? Y respondiste otra cosa también que está muy bien, que es dependiendo de las necesidades del organismo, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si a ti te falta, si a ti te falta energía, ¿no es cierto? Si te falta ánimo, ya, vamos a ponerlo así. Veámoslo desde el punto de vista lógico. Si te falta energía, de cierta forma porque te falta ATP, ya que el ATP es la forma de energía que tiene que hablamos nosotros, ¿no es cierto? Pero que en realidad no es energía, ya que no se te quede como una moneda mágica, sino que es un transportador de grupo fosfato, ya que no se te olvide eso. Entonces, ¿dónde se genera este ATP? Se genera en la fosforilación oxidativa, ya por la ATP sintasa, que lo genera a través de un gradiente de protones producido por la cadena transportadora de electrones. Eso todavía no lo ven, lo vamos a ver la próxima semana, ya, pero lo importante es que si hay mucho ATP, significa que está lleno de energía, ya la célula no necesita para qué más energía. Entonces, si no necesita más energía, la vía glucolítica no va a funcionar, ¿no es cierto? Porque no se va a necesitar estar produciendo energía constantemente, porque ya hay energía de sobra, ¿ya? Entonces, esta ATP va a jugar un papel importante al momento de regular estas vías en la mayoría de los tejidos, ¿ya? ¿Por qué? Porque si hay mucha ATP, no se necesita de la degradación de glucosa para generar esta ATP, ¿no es cierto? Que es el producto final. Entonces, como hay mucho ATP, de alguna u otra forma, esta ATP va a estar inhibiendo la vía glucolítica, ¿ya? En ciertas enzimas que son claves para esta vía, la va a inhibir esta enzima y va a generar que la velocidad en sí de la glucólisis disminuya, ¿ya? Porque recuerda que en realidad estas vías nunca cesan del todo, ¿ya? O sea, nunca una vía está en cero, ya siempre está con un grado de actividad que puede ser menor o mayor dependiendo de la condición del organismo, ¿ya? Nunca se llega a un estado basal de cero donde no haya ninguna degradación de glucosa, siempre va a estar presente, pero este equilibrio dinámico, ¿no es cierto?, que sea mayor o que sea menor, va a depender de las necesidades energéticas del organismo, especialmente de las células, ¿ya? Entonces, por un lado tenemos la regulación hormonal y por otro lado tenemos la regulación alostérica, ya la regulación alostérica de la enzima, que la regulación alostérica de la enzima se da por los productos que generan esta misma enzima, por su sustrato o por algún otro compuesto, ¿ya? A grandes rasgos, por ejemplo, no, esta imagen no me gusta, a grandes rasgos, esta es la vía de la glucólisis, ¿ya? La que va hacia abajo y la que va hacia arriba es la vía de la gluconeogénesis, ¿ya? Entonces, la glucosa, al entrar, ¿no es cierto?, al hepatocito, déjame ver algo. Ya, mira. Y aquí vamos a retomar algo que vimos la clase pasada, que si ustedes se acuerdan, cuando la glucosa entraba al hepatocito, ¿no es cierto?, era cuando la glucosa estaba muy concentrada en la sangre. ¿Por qué? Porque el hepatocito tenía GLUT2, ya en la membrana. Y el GLUT2 tenía una km de alrededor de 20, de 15 milimolar, si no me equivoco. Ya, pero era una km muy alta. ¿Ya? ¿Y qué pasa cuando la km es muy alta? La afinidad por el sustrato es menor. ¿Ya? Entonces se necesita mayores concentraciones para que eh, este transportador capte la glucosa y lo meta dentro del hepatocito. Entonces, cuando comemos la glucosa, la glicemia se dispara en la sangre, ¿no es cierto? Estos glucosos empiezan a activarse porque hay harta glucosa, entonces se empiezan a activar, empiezan a meter glucosa al hígado, y cuando entra la glucosa al hígado, en realidad va a actuar la glucoquinasa, ya que está
está mal. La exoquinasa actúa en todos los demás tejidos, ¿ya? En cerebro, en riñón, en, en tejido nervioso, ¿no es cierto? En todos los demás tejidos va a actuar la exoquinasa, pero en el caso especial del hígado, va a actuar la glucoquinasa, ¿ya? Que también tiene sus características. Y tiene una KM muy similar también a los GLUT, ¿ya? Es una KM más alta que también la glucoquinasa actúa cuando la concentración de glucosa dentro del hepatocito es alta. ¿Ya? Por lo tanto, el hígado en sí va a generar esta vía cuando la concentración de glucosa sea alta, si no, no la genera, ¿ya? Entonces, cuando entra esta glucosa al hepatocito, ¿no es cierto? Es fosforilada por la exoquinasa, la glucoquinasa, con el objetivo de que no se nos arranque nuevamente por la membrana. ¿Por qué? Porque al tener carga negativa, ¿no es cierto?, va a chocar con la membrana y ya no va a poder pasar. Esta glucoquinasa después por otra enzima es eh, transmutada, ¿no es cierto?, es cambiada en su estructura y se va a generar la fructosa 6-fosfato. Entonces, luego de la fructosa 6-fosfato está la fosfofructoquinasa, ¿ya? Estamos hablando de la glucólisis, ¿ya? La fosfofructoquinasa va a transformar la fructosa 6-fosfato en fructosa 1,6 bifosfato, que es una fructosa básicamente con dos grupos fosfato pegados en el carbono 1 y en el carbono 6, ¿no es cierto? Y luego se generan una serie de reacciones ya que no están aquí, pero cuando se llega al fosfonolpiruvato, ¿no es cierto? También hay otra enzima clave que es la piruvatoquinasa que va a transformar el fosfonolpiruvato en piruvato. Entonces, ¿dónde se ejerce esta regulación por estos compuestos que aparecen aquí? Se ejercen a nivel de la exoquinasa o glucoquinasa, a nivel de la fosfofructoquinasa, ¿ya? O FFQ1 o PPQ1 también la podrían encontrar, y a nivel de la piruvatoquinasa, ¿ya? Entonces, a nivel de la exoquinasa, si ustedes se fijan aquí, dice que la G6P, que es la glucosa 6-fosfato, eh, es un inhibidor, ya ese menos es un inhibidor de la exoquinasa. O sea que cuando hay mucha glucosa 6-fosfato, ya significa que está como todo saturado para acá. O sea, hay mucho de estos compuestos, la vía glucolítica está actuando mucho, ya, y hay mucha glucosa disponible. Y cuando pasa eso, que hay mucha, esta misma, por una ley de acción de masa, ¿no es cierto? Esta misma glucosa 6-fosfato, que es producto de la enzima exoquinasa, va a inhibir a esta enzima, ¿ya? Y no se va a generar eh, esta fosforilación, permitiendo que la glucosa salga a los otros tejidos. ¿Ya? Y esto también es una forma de repartir, ¿no es cierto?, equitativamente la glucosa, para que no se concentre solamente en un tejido. Eh, entonces, y aquí tenemos la primera regulación, luego la segunda regulación se da a nivel de la fosfofructoquinasa, por los compuestos fructosa 2,6 bifosfato, el AMP, el citrato, el ATP y los protones, ya que básicamente es el pH que tenga la célula. Entonces, fructosa 2,6 bifosfato, ¿no es cierto?, que es producto de la enzima tándem, que lo vamos a ver luego, activa a la fosfofructoquinasa. El AMP también activa la fosfofructoquinasa. Si ustedes se fijan, el AMP la activa, ¿por qué? Porque esa AMP, ¿no es cierto?, es adenosín monofosfato. Y si está en forma de AMP, significa que de cierta forma falta ATP. Es decir, falta ATP, eh, se va a favorecer la vía glucolítica para generar energía al fin y al cabo, ¿ya? Además, el AMP juega un papel importante luego con la enzima adenilato ciclasa en el momento de recepcionar el glucagón y a la insulina. Ya eso también es importante. Por otro lado, el citrato, el ATP y los protones son inhibidores alostéricos, ¿ya? De esta enzima fosfofructoquinasa. El citrato, ¿no es cierto?, es un producto del ciclo de Krebs, ya está ahí entre medio del ciclo de Krebs. El ATP, ya ustedes saben que es producto de la fosforilación oxidativa, por lo tanto es lógico que lo inhiba, ¿no es cierto? Lo que hablábamos delante, que si hay mucho ATP, ya va a inhibir esta enzima y se va a inhibir la vía glucolítica, y si hay mucho ATP significa que no hay necesidades de generar más, ¿ya? Entonces por eso se inhibe la vía glucolítica. Y el caso del pH, un caso especial ya que se da por el ácido láctico al momento de generarse una glucosis de tipo anaeróbico. Ya, pero el pH también es importante, porque recuerden que las enzimas también funcionan a un pH y a una temperatura específica para obtener su máximo funcionamiento. Entonces, ¿no es cierto?, esta fructosa 1,6 bifosfato, luego se transforma en fosfonolpiruvato y a nivel de la piruvatoquinasa, eh, los activadores que tenemos es la fructosa 2,6 bifosfato, o sea, la misma que está acá, ustedes pueden ver que el mismo compuesto está ejerciendo una activación de la enzima en dos niveles distintos, y el ATP y la alanina son
son inhibidores alostéricos de la piruvato quinasa. ¿Ya? Ahora, si vemos la vía contraria, ¿ya? Que es la gluconeogénesis, ya, o sea, la creación de glucosa a partir de piruvato, vamos a ver que pasa, para pasar de, ¿no es cierto? Porque no hay esta enzima, la piruvato quinasa, no genera no toma el piruvato y lo transforma en el piruvato al tiro, ¿no es cierto? O sea, va en un solo sentido. Lo mismo acá con la fosfofructoquinasa también va en un solo sentido y la hexoquinasa también va en un solo sentido. Son los tres pasos clave. Entonces, el piruvato es tomado por la enzima piruvato carboxilasa, ya esta lo transforma en oxalacetato y ustedes ven aquí que también se ejerce una regulación que es inhibida por ADP. ¿Por qué es inhibida por ADP? Porque si hay mucho ADP significa que falta energía en la célula. ¿Ya? Entonces se va a necesitar generar, no se va a necesitar que se genere glucosa, sino que se va a necesitar generar energía. ¿Y cómo lo hacemos? Favoreciendo la glucólisis, ¿ya? Y eso es gracias a que el ADP inhibe a esta enzima y también inhibe a la fosfoenolpiruvato carboxilasa, impidiendo que se genere esta vía que es la gluconeogénesis, ¿ya? Por otro lado, el acetil-CoA estimula, ¿no es cierto?, la piruvato quinasa y eso ya se da en el metabolismo de ácido graso, que bueno, todavía no lo ven, pero la beta oxidación de ácido graso va a generar grandes cantidades de acetil-CoA, ¿ya? Y esto va a producir que se pueda generar, ¿no es cierto?, se active esta vía gluconeogénica para poder generar glucosa en condiciones de ayuno. Por otro lado, cadmio citrato es un activador también, ¿no es cierto? Si el otro lado era un inhibidor, acá es un activador de la vía gluconeogénica. Y el AMP y la fructosa 2,6 bifosfato son inhibidores. ¿Ya? Y acá la glucosa 6-fosfato es un activador de la glucosa 6-fosfatasa. Importante que en estos tres pasos actúan enzimas diferentes. Ustedes ven que acá actúa la fosfofructoquinasa y al otro lado actúa, ¿no es cierto?, la vía gluconeogénica, actúa la fructosa 1,6 bisfosfatasa. Que saca un grupo fosfato de la fructosa 1,6 bisfosfato. Y acá actúa la glucosa 6-fosfatasa que saca, ¿no es cierto?, el grupo fosfato de esta glucosa 6-fosfato. Ya esta enzima solamente está en el hígado. Esa es la gracia, que esto se da, la gluconeogénesis, se da especialmente en el hígado y en una condición de ayuno prolongado se da en cierta medida en el riñón también. Ya, pero principalmente en el hígado ocurre esta vía. Por otro lado, tenemos la regulación hormonal, ¿no es cierto? Nosotros vimos que esta regulación es, eh, es válida, ya es válida para todos los tejidos, básicamente. Para prácticamente todos los tejidos corre esta regulación que se regula a través de los inhibidores y activadores alostéricos que ustedes ven acá, ¿ya? En el caso especial del hígado, actúa principalmente la insulina y el glucagón que regulan este equilibrio dinámico, ¿no es cierto?, entre glucólisis y gluconeogénesis. ¿Qué pasa? Pasa que la insulina activa a la enzima tándem en su actividad quinasa, ¿ya? O sea, en la actividad de agregar grupos fosfato. Porque recuerden que la enzima tándem, ¿ya?, toma la fructosa 6 fosfato y la transforma en fructosa 2,6 bisfosfato, ¿ya? Entonces la insulina lo que hace es favorecer la actividad, ¿no es cierto?, de la fosfofructoquinasa 2, ¿ya? O sea, esta de acá. Porque esta es la misma enzima con dos actividades distintas, una actividad quinasa y una actividad fosfatasa. O sea, una actividad que agrega grupo fosfato hacia acá y otra actividad que saca grupo fosfato, que es la actividad fosfatasa. Ya, entonces esta enzima tándem, cuando se ve estimulada por insulina, y gracias, ¿no es cierto?, a que la insulina es recepcionada, se producen segundos mensajeros y estos segundos mensajeros van a ejercer una regulación en esta enzima, se va a favorecer la actividad quinasa, eh, provocando que se transforme esta fructosa 6-fosfato en fructosa 2,6 bisfosfato. ¿Ya? Y esta fructosa 2,6 bisfosfato, ustedes ya vieron que ejerce una regulación eh, positiva, ¿no es cierto?, a nivel de la fosfofructoquinasa y de la piruvatoquinasa. ¿Ya? Entonces, la insulina en sí, gracias a esto, ¿no es cierto?, que favorece a la fosfofructoquinasa y a la piruvatoquinasa, está favoreciendo la vía glucolítica, o sea, la generación de piruvato y para luego pasar a la cadena transportadora de electrones y luego generar el ATP en la fosforilación oxidativa. ¿Ya? Por otro lado, el glucagón, ¿no es cierto?, hace el recepcionado en su receptor que está acoplado a proteína G, va a generar que se active esta proteína G va a ir
¿no es cierto? Su unidad ya activa va a ir a la adeninato ciclasa, la va a activar, y la adeninato ciclasa va a activar, va a convertir AMP en AMP cíclico, ¿ya? Y todos estos segundos mensajeros que se produzcan producto del glucagón van a hacer que la enzima tándem tome una actividad de tipo fosfatasa, ¿ya? Una actividad de tipo fructosa 2,6 bisfosfatasa, o sea que va a sacar ahora grupos fosfato de la fructosa 2,6 bisfosfato, disminuyendo los niveles de fructosa 2,6 bisfosfato, ¿no es cierto? Y si disminuye estos niveles, esta parte, chuta, si disminuye los niveles de esta molécula, esta parte ya no va a estar, ¿no es cierto? No va a estar presente, esta inhibición tampoco se va a dar y va a favorecer la vía de la gluconeogénesis. ¿Ya? Porque recuerden que esta, la fructosa 2,6 bifosfato, también inhibe por otro lado a esta enzima, ¿no es cierto? Que es la fructosa 1,6 bifosfatasa, que es la enzima que ustedes ven acá. Por lo tanto, esta también inhibe a la gluconeogénesis, a la vez que activa a la glucólisis. ¿Ya? Entonces, ese compuesto es sumamente importante y ese compuesto se produce gracias a la enzima tándem y esta enzima está regulada netamente por los niveles de insulina y de glucagón en la sangre. ¿Ya? ¿Quedó claro cómo se regula esto? O sea, cómo se mantiene esta relación. ¿Hay alguna pregunta? No, ¿No? Ya. Entonces vamos a seguir con la 2. Y aquí nos preguntan por la vía de las pentosas. ¿Ya? La vía de la pentosa es una vía sumamente importante, que es una vía alternativa, ¿no es cierto? Que se desprende de la glucosa 6-fosfato presente en la glucólisis. ¿Ya? Ustedes se preguntarán para qué cresta, ¿no es cierto?, quiere la célula llevar a cabo esta vía, cuando los productos de esta vía son los mismos productos, ustedes se fijan, que son intermediarios en la glucólisis, ya que son fructosa 6-fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. Ustedes ven una serie de transformaciones acá, ¿no es cierto? Y lo más importante de esta vía que permite generar este compuesto que está acá, que es el NADPH. ¿Ya? ¿Qué es el NADPH? ¿Ya? Eh, es una molécula que también transporta electrones, ya, al igual que el NAD, ¿no es cierto? Y que el FAD. Ya, la gracia es que este NADPH se utiliza principalmente en el metabolismo de lípidos. Ya es necesario para el metabolismo de lípidos y además también es importante al momento de que los fagocitos, ¿no es cierto? Que los macrófagos se coman una bacteria, ¿no es cierto? La fagociten. Este fagosoma va a tener una oxidasa que va a generar radicales libres y uno de sus cofactores es NADPH. Ya gracias a este NADPH, esa oxidasa puede generar radicales libres y destruir al patógeno, si no, no. Ya, entonces, una deficiencia en el NADPH va a generar también una inmunodeficiencia, ya de la inmunidad innata. ¿Por qué? Porque ya el macrófago no podría fagocitar o sea, la podría fagocitar, pero no la podría destruir en sí, ¿ya? Entonces provocaría que se formen granulomas también. Ya, entonces esta vía básicamente es esto, ya lo más importante que tienes que saber de esto es que se desprende de la glucólisis, ¿no es cierto?, de la glucosa 6-fosfato, se genera la 6-fosfogluconato y después la ribulosa 5-fosfato, y en estos pasos se generan las pH. Ya después viene una serie de transformaciones que son transformaciones químicas ya de estructura del compuesto para generar, al fin y al cabo, ¿no es cierto?, la fructosa 6-fosfato y el gliceraldehído 3-fosfato, que son intermediarios de la glucosa. ¿Ya? Y la actividad de la vía de las pentosas se regula por la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ¿ya? O sea, la enzima que está acá. Esta es la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ya que es una enzima que está acá, en este punto, ya que, ¿no es cierto? Su nombre lo dice, es una deshidrogenasa, ya saca hidrógeno y genera que de esta glucosa 6-fosfato se genera el 6-fosfogluconato. Ya, y a nivel, si ustedes se fijan en la primera reacción ocurre esta regulación, ¿ya? Y está netamente regulada por los niveles de NADPH y de NADH, de NADP+. ¿Ya? Si hay mucho NADP+, ¿ya? Si los niveles de NADP+, son, son altos, esto quiere decir, ¿no es cierto?, que falta NADPH, ¿ya? Porque siempre están en una relación. Si este NADP más está alto, significa que hay poco NADPH. Si hay poco NADPH, se necesita de NADPH, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a hacer este compuesto? El NADP
en el P+, va a ejercer una regulación alostérica positiva sobre la enzima esta, la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, para así poder generar más NADPH, ¿ya? Por el contrario, si hay mucho NADPH, este compuesto va a ejercer una regulación alostérica de tipo negativa sobre la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa para que no se siga produciendo la vía de las pentosas y de esta forma eh, evitar que se genere más NADPH, ya que no es necesario porque ya hay suficiente, porque hay harto. Ya, de esta forma, al igual que en las otras vías, se inhibe estas vías dependiendo de las condiciones en las que esté la célula. Ya, todo va a depender de las condiciones en las que esté la célula y también del tipo de célula. ¿Ya? ¿Y por qué es importante acá, no es cierto?, esta serie de transformaciones químicas que se dan, que son transferencias de carbono, en pocas palabras. Es importante porque, bueno, a partir de la ribosa 5-fosfato también es importante este compuesto para el metabolismo de ah, nitrogenado. Ya ver, no, disculpen, para el metabolismo se me fue el nombre de ácidos, de los nucleótidos que forman el ADN, es importante para eso. Ya, sí, para formar el nucleótido. Ya, por eso también se necesita de la vía de las pentosas en cierto sentido en las células para generar nucleótidos, ¿no es cierto? Cuando las células se van a dividir, necesitan de los nucleótidos para poder generar más ADN, ¿no es cierto? Porque el ADN se va a duplicar. Por lo tanto, esta vía de la pentosa también es importante eh, en lo que es la mitosis. Ya que gracias a esto se genera la mitosis y esto se utiliza para generar nuevos nucleótidos, la ribosa 5-fosfato. Entonces, no solamente sirve para generar NADPH, sino que también genera un intermediario del metabolismo de los nucleótidos. Acá hay otra imagen, ¿cierto? Que básicamente describe lo mismo. Ya describe lo mismo de la generación de esto, del NADPH, ya que acá se usa agua, y no hay nada más que decir acá, y al final se genera la fructosa 6-fosfato y el gliceraldehído 3-fosfato. La otra pregunta que vamos a revisar va a ser la número 3 y dice, la glucólisis y la gluconeogénesis son rutas metabólicas que se regulan de forma coordinada. Ya al respecto, explique qué mecanismos permiten que la glucólisis tenga baja actividad frente a incrementos en la actividad gluconeogénica. Ya, eso ya lo discutimos un poco, pero ahora nos vamos a ir eh, un poquito a la acción de la insulina y del glucagón. ¿Ya? Cuando ustedes comen algo, ¿no es cierto? La glicemia en la sangre se dispara. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la glucosa absorbida a nivel del intestino, ¿no es cierto? Pasa por los enterocitos a través de los transportadores correspondientes, ya de los GLUT, llega a la sangre, ¿no es cierto? Y llega al hígado, que es donde, recuerden siempre que todo lo que es absorbido, bueno, o la gran mayoría, no me atrevería a decir que todo, que es absorbido en el intestino pasa por un primer filtro que es el hígado, ¿ya? El hígado es como un gran filtro de todo lo que viene del hígado. Ahí se metabolizan los fármacos, ¿no es cierto? Ahí eh, se censan los niveles de glucosa, ¿ya? Y se generan muchas cosas importantes. Entonces, cuando nosotros comemos, nos sube la glicemia, las células beta pancreáticas liberan insulina y la insulina lo que va a hacer va a aumentar la expresión génica, ¿no es cierto?, de la glucokinasa, ya que es la enzima, ¿no es cierto?, que está presente en el hígado, en los hepatocitos, la fosfofructoquinasa y la piruvatoquinasa. Entonces, de esta forma favorece la vía glucolítica, además de estar ejerciendo su acción sobre la enzima también, ya, o sea, imagínense por un lado aumenta la cantidad de enzima y por otro lado también aumenta la misma actividad de la enzima. ¿Por qué el hígado tiene una enzima distinta a la exoquinasa? Es porque la exoquinasa, cuando los niveles de glucosa 6-fosfato son altos, la exoquinasa se inhibe, ya que es lo que pasa en el músculo. Cuando la glucosa 6-fosfato dentro del músculo, ya, sus niveles son demasiado altos, demasiado grandes, va a ejercer una inhibición alostérica en la exoquinasa produciendo el corte de esta vía glucolítica y no se va a generar la glucólisis. Entonces, imagínense si el hígado tuviera la misma, la exoquinasa. Al haber, ¿no es cierto?, grande cantidad de glucosa, se inhibiría la glucólisis, y si se inhibe la glucólisis, se paran todas las otras vías que vienen después, que es sumamente importante, que es eh, el metabolismo de lípidos, ¿no es cierto?, la creación de lípidos, ya a partir de esta glucosa. Entonces, por eso es que el hígado
ya presenta una glucoquinasa, ya una enzima diferente a la exoquinasa, que tiene una cinética enzimática diferente, ya que tiene una KM diferente a la exoquinasa. La exoquinasa tiene una KM sumamente baja, muy afín por la glucosa. ¿Ya? En cambio, la glucoquinasa, no, la glucoquinasa tiene una KM más alta, ya le cuesta más afirmarse esta glucosa, agarrar a la glucosa, ¿no es cierto? Y transformarla en glucosa 6-fosfato. Ya, por lo tanto, como le cuesta más, se necesitan de concentraciones mayores. ¿Ya? ¿Cuándo se logran esas concentraciones mayores en el hepatocito? Cuando las personas comen, ¿no es cierto? Que les sube la glicemia. ¿Ya? ¿Qué pasa, por ejemplo, las personas diabéticas, ya las diabéticas tipo 1 tipo 2, que muchas veces tienen problemas en la producción de insulina, ya que puede ser por un problema genético o por un problema de falla en el, ¿no es cierto?, de falla en el páncreas, falla pancreática, problema en los receptores, en los propios receptores ya de insulina presentes en la célula, o también problemas de otro tipo, ¿no es cierto? Como por ejemplo obesidad. Ya, entonces, las personas diabéticas al tener estos problemas va a producir una serie de defectos, ¿no es cierto? Como no va a haber insulina, ¿ya? O no se va a estar recepcionando la insulina, la glucosa no se va a estar guardando. ¿Ya? Entonces, como no se va a estar guardando la glucosa, los niveles de la glicemia de los diabéticos son muy altos, ¿ya? Tanto después de comer como pasado un tiempo, porque normalmente uno come, ya le sube la glicemia, ¿ya? Y después se empieza a liberar insulina, ¿no es cierto? Después de comer uno se siente un poco más cansado, le viene el bajón, y eso es un efecto de que la insulina está actuando y que está disminuyendo los niveles de azúcar en la sangre. Ya llega un punto en que baja mucho y ahí empieza a actuar nuevamente el glucagón y comienzan a subir los niveles y se mantienen estables. En los diabéticos obviamente no pasa eso porque no hay insulina. Entonces, esta glucosa, ¿no es cierto?, que entra después de comer, se va a mantener en niveles muy altos, ya muy, muy altos. Esta glucosa, ¿no es cierto?, si la persona no come nada más, va a empezar a ser consumida por los demás tejidos, ¿no es cierto?, especialmente por el cerebro, por el músculo, va a empezar a ser consumida y al final va a terminar decayendo igual. Pero después de cada comida esta persona va a sufrir de una hiperglicemia. Y además se suma que, como no va a tener reserva energética de glucagón, ya va a tener una dificultad en la producción de su ácido graso, el diabético genera muchas veces hipoglicemia en ayunas, y si él no come en la mañana, se le va a generar una hipoglicemia que lo podría llevar, ¿no es cierto?, a un posible coma, ya un coma diabético, por esta baja drástica en el azúcar. Para tratar, ¿no es cierto?, la diabetes se utilizan distintos fármacos que actúan a distintos niveles de estas vías, ¿ya? Y va a depender del tipo de diabetes y del problema específico que tenga la persona, ¿ya? Además, ¿no es cierto?, de que esta glucosa aumente ya en la sangre, eso va a generar efectos negativos, ¿ya? Porque que tengamos mucha glucosa en la sangre va a ser negativo, ¿no es cierto? Porque si hay mucha, la sangre en sí se va a volver más espesa también, ya más espesa, al corazón le va a costar más trabajar, va a estar todo lleno de glucosa, la glucosa va a interferir con otras vías también, y además que como no se está produciendo la glucólisis, ¿no es cierto? Se está, se está afectando también la gluconeogénesis en cierta forma, y también se pueden usar, por ejemplo, algún fármaco que aumente la presión génica, ¿ya? O que ayude en la liberación de insulina, o netamente insulina exógena, ¿ya? Que la persona se inyecta insulina. ¿Ya? Por eso cuando una persona sea diabética y se esté inyectando insulina es probablemente porque tenga un problema a nivel del páncreas, a nivel de la insulina. ¿Ya? Entonces, ya pasando a otro tema, la regulación, ¿no es cierto?, del metabolismo del glucógeno por glucagón en el hígado y por epinefrina, ¿no es cierto? ¿Cuál es la epinefrina? ¿Saben cuál es la epinefrina o no? Tiene otro nombre también. A ver si alguien sabe. No, no se acuerdan no, si lo han escuchado, estoy seguro que lo han escuchado. O sea, recuerdo que es una hormona, pero no me acuerdo bien del funcionamiento. ¿Tenía No, que ver no, con la adrenalina? ¿No? eso. Ah, no. Eso yo estaba preguntando por el otro nombre que tenía, la adrenalina, ¿ya? Epinefrina, adrenalina. Y también está la norepinefrina, ¿ya? Que es la noradrenalina, que tienen dos nombres, para que no se vayan a confundir. Pero son sí lo mismo, la epinefrina y la adrenalina es lo mismo, ¿ya? Entonces la epinefrina, ¿no es cierto?, actúa a nivel del hígado y del músculo.
y ahí ejercen exactamente, funcionan igual que el glucagón, pero a nivel de otro tejido. Ya el glucagón es específico para el hígado, es el único tejido que actúa específicamente el glucagón. En cambio, la insulina actúa en todos los tejidos. Entonces, en el hígado, ¿no es cierto? Yo les decía que este glucagón que está en rojo se une a un receptor acoplado a proteína G, ¿no es cierto? Entonces, cuando esta unidad alfa de la proteína G se suelta, ¿no es cierto? Y se genera el GTP, esta va a activar a la adenylatociclasa. La adenylatociclasa va a convertir el ATP en AMP cíclico, ¿ya? Lo va a convertir y va a aumentar los niveles de AMP cíclico. Cuando está la acción del glucagón, estos niveles aumentan. Con ello, ¿no es cierto?, se secuestra ya a la proteína que está inhibiendo a la PKA, ya que es una quinasa, la proteína quinasada, secuestra este AMP cíclico, libera la parte activa de la PKA, y esta PKA lo que va a hacer que, por un lado, ¿no es cierto?, se esté favoreciendo a la enzima fosforilasa quinasa, ya se va a favorecer esta enzima. Y esta enzima a su vez va a estar favoreciendo, va a estar activando a través de la fosforilación a la glucógeno fosforilasa, ¿ya? La glucógeno fosforilasa, ustedes por el nombre ya podrían deducir que es una enzima que actúa sobre el glucógeno. ¿Y qué hace sobre el glucógeno? Degrada este glucógeno. Ya lo degrada a glucosa 1-fosfato, y después este glucosa 1-fosfato puede pasar a glucosa 6-fosfato, y luego puede pasar a glucosa, ¿no es cierto?, en el hígado, o en el músculo puede entrar netamente en la glucólisis, ya para generar piruvato o lactato. Entonces, ya, y por otro lado, esta epinefrina, ¿no es cierto?, o este glucagón, va a hacer que esta pegada también va a inactivar a la fosfoproteína fosfatasa 1, PP1, ya la va a inactivar. Y PP1 era la enzima que se encargaba de activar a la glucogenosintasa, que es la enzima que sintetiza el glucógeno. ¿Ya? Entonces, si esta enzima, ¿no es cierto?, está inactiva, la PP1, por lo tanto, no se va a estar activando la glucogenosintasa y va a estar en su forma inactiva, va a estar en su forma fosforilada. ¿Ya? Entonces, como está en su forma fosforilada, va a estar inactiva y va, va a generar que no se produzca el glucógeno, sino que se está favoreciendo la degradación del glucógeno. Entonces, raya para la suma, ¿no es cierto? Lo que hace a grandes rasgos el glucagón es aumentar la degradación del glucógeno e inactivar su síntesis. ¿Ya? Eso hace. ¿Ya? Es importante que sepan esto, cómo logran, ¿no es cierto?, que acá es un paso clave en la activación de la PKA y lo que hace la PKA, y cómo actúa sobre estas enzimas para poder generar su efecto final, que es aumentar la degradación del glucógeno. Em, Eso es como lo más importante, ya lo más relevante. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué se hace esto? Ya la pregunta es lógica, ¿no es cierto? ¿Para qué crees que hacemos esto? ¿Por qué el hígado hace esto? ¿Por qué el músculo hace esto? ¿Ya? Ustedes ven que acá el hígado libera glucosa y por otro lado el piruvato, no, disculpen, el músculo va a generar piruvato, o sea, va a seguir la vía glucolítica. ¿Ya? ¿En qué condiciones, yo le pregunto ahora, en qué condiciones se libera glucagón? ¿Cuándo se libera el glucagón? Falta azúcar en la sangre. Ya, cuando falta el azúcar en la sangre, ¿no es cierto? Cuando disminuye la glicemia. Ahora, ¿por qué se libera? ¿Para qué se libera el glucagón? Para que suba el azúcar, ¿no es cierto? eh, Como para regular la azúcar en la sangre. Exacto. ¿No es cierto? Cuando baja el azúcar, la célula alfa, ya, la alfa pancreática, del lote de Langerhans, van a liberar glucagón, ya que está almacenado en unos gránulos, lo liberan en cuando está el estímulo de la baja de la glicemia. ¿Ya? Entonces se libera, ¿para qué? Para aumentar la glicemia. ¿Ya? Ese es el objetivo del glucagón. ¿Cómo se logra? ¿No es cierto? Que en el hígado, ¿ya?, a nivel hepático, va a estar degradando el glucógeno que se almacena en el hígado. ¿Ya? Esta en una primera etapa. ¿Ya? Lo primero, cuando se libera el glucagón, ¿no es cierto? Imaginemos que estamos en ayunas, no hemos comido nada. En primera instancia, ya cuando empieza a bajar el azúcar, se libera el glucagón, ya el hígado empieza a usar, ¿no es cierto? Se empieza a degradar este glucógeno que tiene almacenado, y
como se degrada, se va a empezar a liberar glucosa a la sangre, ¿ya? Y eso es como, dura como 2 horas más o menos ese efecto, que mantiene la glicemia. Espera un poco. Y ahora sí. ¿En qué estábamos? Ah, ya. Entonces, cuando bajaba la glicemia, ¿no es cierto? Se liberaba el glucagón y este glucagón va a tener el efecto de aumentar la glicemia a grandes rasgos. Entonces, en el hígado, ¿no es cierto? Se va a degradar el glucógeno y se va a liberar esta glucosa que se genera, ¿ya? Gracias a que el hígado tiene esta glucosa 6-fosfatasa, ¿ya? Entonces, se libera esa glucosa a la sangre y de esta forma aumentamos las primeras 2 horas más o menos la cantidad de glucosa, ¿no es cierto? Y así se mantienen los niveles estables que son fisiológicamente normales. Después de unas cuantas horas ya en ayuno, ya, después de unas 12 horas ya empieza a ser más relevante, ¿no es cierto? Se empiezan a acabar las reservas de glucógeno en el hígado y se va a empezar a favorecer más la vía gluconeogénica, ya, o sea, gracias a este glucagón presente, se va a estar favoreciendo la vía gluconeogénica, ya. Eh, ¿Qué quiere decir eso? Que se va a estar generando más glucosa a través de esta vía. ¿Cómo se logra? Nosotros ya vimos que a nivel de la enzima Tandem, ¿no es cierto? El glucagón favorece la actividad fosfatasa de la enzima Tandem, disminuyendo los niveles de fructosa 2,6 bifosfato, y como disminuye estos niveles de fructosa 2,6 bifosfato, eh, ¿no es cierto? Disminuye la inhibición de esta vía, por lo tanto, aumenta la vía, ¿ya? Espero que se entienda, es un poco confuso, pero disminuye el inhibidor, ¿no es cierto? Y como no está en el inhibidor, va a aumentar esta vía. Y además, como no va a estar el activador de la glucólisis por otro lado va a disminuir, ¿ya? Va a cesar su efecto. Entonces, de esta forma en el hígado, ¿no es cierto?, se aumenta la cantidad de glucosa en sangre. Ya, por otro lado, en el músculo, ya, ustedes saben que cuando nos asustamos, ¿no es cierto?, nos asustan con algo o nos sentimos amenazados, ya también se genera una respuesta fisiológica de huir o pelear. Ya en ese huir o pelear se liberan grandes cantidades de adrenalina, ya esta hormona que nos pone eufóricos, ¿no es cierto? Que nos eriza los pelos, que nos aumenta la fuerza. Eh, es una historia interesante, es una historia de madres, ya que están viendo que sus hijos que están abajo de un auto, que están en peligro de muerte y son capaces incluso de levantar autos. Ya, y eso es real, no es de superhéroe ni nada, no lo vi en una película, eso es real. Y es gracias a esta enzima, disculpen, y es gracias a esta hormona, ya esta hormona tiene la capacidad de aumentar muchísimo la fuerza, ya de generar de preparar el cuerpo, ¿no es cierto?, para pelear o para huir, ¿ya? ¿Cómo lo hace, no es cierto? ¿Por qué? Porque la epinefrina, como sigue esta misma vía, ya genera que se degrade estas reservas de glucógeno que están ahora presentes en el músculo, ¿ya? En el músculo se empieza a degradar el glucógeno, se empieza a favorecer la glucólisis, ¿ya? Y la glucólisis es una vía que genera grandes cantidades de energía, de ATP. Entonces, si hay esta energía, el músculo se va a contraer con más intensidad y más rápido, ¿no es cierto? Más fuerte. Entonces, gracias a esto, la adrenalina o la epinefrina, como quieran llamarle, genera esta respuesta de pelear o huir, ¿ya? De preparar al organismo para pelear o huir. Bueno, además de ejercer su efecto, ¿no es cierto?, a nivel neurológico y todo eso, ¿ya? ¿Qué pasa, no es cierto?, en el caso contrario? En el caso contrario de la insulina, ¿ya? La insulina se une en el hepatocito, ¿ya? En este caso estamos viendo el hepatocito, eh, a un receptor de tirosina quinasa. Ya el receptor de tirosina quinasa es un receptor que al dimerizarse, ¿no es cierto? Un receptor que en un principio está separado, cuando se acerca a su ligando, se dimeriza y se fosforila cruzado. ¿Ya? Eso lo pueden recordar de su clase de biología. Se fosforila cruzado, se activa, ¿no es cierto? Va a generar una serie de activaciones de PI3K, de PIP3, PDK y al final se va a activar PKB. ¿Ya? Esa es la enzima importante. Entonces, PKB lo que va a hacer fosforilar a la enzima GSK3.
Ya GSK3 es una enzima que se encarga de eh, inactivar a la glucogenosinasa. Ya cuando esta enzima está activa, GSK3, inactiva a a la glucogenosinasa, por lo tanto, inactiva la síntesis de glucógeno. ¿Ya? Entonces, cuando la insulina llega a su receptor, ¿no es cierto?, va a hacer que esta enzima se inactive. Por lo tanto, si está inactivo el inhibidor, ¿no es cierto?, la enzima que se encarga de inhibir a la glucogenosinasa, esta enzima va a estar más activa. ¿Ya? Otra forma de verlo es que si la GSK3 no está, no se va a estar fosforilando esta glucogenosinasa, por lo tanto va a estar en su forma desfosforilada y va a estar en su forma A, ya que es la forma activa. Además, por otro lado, la insulina ejerce un efecto sobre la PP1, ya que la PP1 era la enzima que se encargaba de activar a la glucogenosinasa. Entonces, como se va a estar activando la PP1 y además inactivando a GSK3, se va a estar favoreciendo la actividad de la glucogenosinasa. Y la glucogenosinasa es la enzima que se encarga de sintetizar el glucógeno, ya de unir estas moléculas de glucosa en esta gran molécula de glucógeno. ¿Ya? Además, la PP1, ¿no es cierto?, es activada por la glucosa 6-fosfato, y la insulina aumenta la expresión génica de la exoquinasa o de la glucoquinasa, dependiendo del lugar en el que estemos hablando. ¿Ya? Entonces, esta es la regulación hormonal de la glicemia. La insulina, ¿no es cierto?, lo que genera es que la insulina, disculpen, la insulina lo que genera es que se aumente eh, la síntesis de glucógeno. ¿Ya? Entonces, cuando hay grandes cantidades de glucosa 6-fosfato en la sangre, esta glucosa 6-fosfato, además de ser llevada por la vía glucolítica para generar piruvato, luego acetil-CoA, ¿no es cierto? Y que después, después lo van a ver, que se generen ácidos grasos. Estos ácidos grasos se van a ir, ¿no es cierto?, a través de la VLDL, se van a ir al tejido adiposo y se van a guardar ahí como triacilglicéridos. Además de hacer eso, de guardar la glucosa en forma de grasa, el hígado se reserva un poquito de esta glucosa, ¿no es cierto? Saca una patita y se la guarda como glucógeno. Ya en el caso del músculo, el músculo se guarda la glucosa como glucógeno simplemente, no genera, no genera ácido graso, ¿no es cierto? Sino que solamente se la guarda netamente como glucógeno. Este glucógeno después va a servir en el caso del ayuno, ¿no es cierto? Cuando en la primera hora el glucógeno va a ser el que se va a encargar de mantener la glicemia estable. Y después pasa a ser más importante la gluconeogénesis. ¿Ya? Pero la gracia de la insulina es que favorece la glucólisis y por otro lado favorece la construcción de este glucógeno para guardar la glucosa, ¿no es cierto? Para el momento que se necesite. Y de esta forma va a generar que disminuya los niveles de glucosa en la sangre cuando eh, los niveles de insulina son altos, ¿no es cierto? Y los niveles de insulina altos se logran cuando los niveles de glucosa son altos. ¿Alguna duda con esto hasta el momento? No, pero igual le voy a tener que dar como otra vuelta. Sí, sí, porque harto. Ya son hartos nombres, pero al final todo encaja. Eso es lo bacán de esto, que al final todo encaja. Ya, y si usted se fija, lo único que estamos viendo aquí es cómo se regula, cómo se mantiene estable la glicemia. O sea, no estamos metiendo otro tópico hasta el momento y ya tiene una cantidad encima, pero impresionante involucrada en el proceso. Ahora, espérenme, voy a dejar de compartir un poco y voy a compartir otra cosa. Ah, mm, acá está. Entonces, este ya es un esquema, ¿no es cierto? Un esquema resumen. Y a todo esto, ¿quién le hizo las clases de todos ustedes? ¿Le hizo un profe Nelson o no? ¿O todavía no las ven? No, o sea, de glicemia y de la vida de la gentosa fue una profesora. Ah, lo cambiaron entonces, profe. Pues, ya. Eh, ya, este gráfico nosotros lo saqué del profesor Nelson Varela, que los que cojan la mención, los que cojan la mención
morfo o de banco, les va a ser bioquímica aplicada, el PEC, hasta el momento. Y lo que dice acá, ¿no es cierto?, es que cuando la glucosa ya se eleva en sangre, se aumenta porque ingerimos carbohidratos, la insulina también se aumenta, ¿ya? Por ende, una insulina aumentada, ¿no es cierto?, va a generar una mayor actividad de la quinasa de la enzima tándem, ¿ya? Esto va a generar aumento en la concentración de fructosa 2,6 bifosfato. Esto va a provocar un aumento en la actividad de la fosfofructoquinasa 1 y va a generar un aumento de la glucólisis. Ya, esa es una forma de verlo. Hay otra forma, ¿no es cierto?, que esta insulina aumenta la proteína quinasa sensible a la insulina, aumenta el PP1, ¿ya? Y PP1, ¿no es cierto?, era la enzima que se encargaba del glucógeno, ¿ya? Esto disminuye ya la fosforilasa quinasa, que es otra enzima. Esto también va a disminuir la glucógeno fosforilasa, ¿ya? Por lo tanto va a disminuir la degradación de glucógeno, ¿ya? Por otro lado, esta PP1 va a hacer que aumente la glucógeno sintasa, ¿ya? Y va a aumentar la síntesis de glucógeno. Además, ¿no es cierto?, la insulina, a través del aumento de la actividad de PKB, va a disminuir, ¿no es cierto?, la actividad de GCK3, fosforilándola e inactivándola para aumentar la actividad de la glucógeno sintasa y de esta forma se favorece la síntesis de glucógeno. Además, ¿no es cierto?, por otro lado, gracias a que se empiezan a expresar más glucos, aumenta la concentración de glucosa interior en el hepatocito y esto favorece todo esto, ¿no es cierto?, que la síntesis de glucógeno y la glucólisis, porque sin glucosa no se podría hacer eso, ¿ya? Ahora, visto desde el punto de vista de cuando baja la glicemia, ya cuando baja la glicemia en la sangre, actual glucagón, ¿no es cierto?, aumenta los niveles de glucagón, esto conlleva un aumento de los niveles de AMP cíclico en la célula, aumento de pKa, y el pKa va a tener varios efectos, dentro de los cuales tenemos el aumento de la fosforilasa quinasa, ya por ende el aumento de la glucógeno fosforilasa, que es la enzima que se encarga de degradar el glucógeno, porque por lo tanto si está más activa va a haber una mayor degradación de glucógeno. Además va a haber una disminución de la glucógeno sintasa y va a disminuir la síntesis de glucógeno. Por, por otro lado, va a activar la actividad fosfatasa, disculpen, de la enzima tándem, ya va a sacar va a sacar un fosfato de la fructosa 2,6 bifosfato disminuyendo sus niveles. Esto va a disminuir la actividad de la fosfofructoquinasa 1 y va a disminuir la glucólisis. Y además va a estar menos activa la piruvatoquinasa disminuyendo la glucólisis. Y de esa forma se disminuye la glucólisis, se favorece la degradación del glucógeno, se favorece la salida de glucosa de la sangre en las primeras horas y se aumenta la glicemia, ¿ya? Luego, ¿no es cierto? Luego de un tiempo el glucagón pasa a ser más importante para poder aumentar lo que sería la gluconeogénesis, ya generar glucosa a partir de piruvato. ¿Alguna pregunta? Porque ya estamos terminando, ya no queda nada más por ver, creo. No. Ah, miren, esto es interesante, ya, que son el ciclo de Cori y el ciclo del ácido, creo que se llama así, el ácido láctico. Ah, no, de la glucosa alanina. Ya, el ciclo de Cori ya hace referencia al ciclo del lactato. Ya lo que pasa, ¿no es cierto? Yo les comentaba la otra vez que cuando faltaba oxígeno en el músculo, no se producía la fosforilación oxidativa y la célula optaba por otra vía que era generar ácido láctico, ya lactato a partir de piruvato. ¿Ya? Entonces esta glucosa, ¿no es cierto?, al entrar y a falta de oxígeno, va a seguir la vía del lactato, va a generar este lactato va a salir a la sangre, ya va a llegar al hígado, en el hígado este lactato se va a transformar en piruvato y se va a transformar nuevamente en glucosa para luego ir al músculo y generar nuevamente lactato. Y de esa forma, ¿no es cierto?, se logra obtener energía en el músculo gracias a que se está formando a la vez glucosa en el hígado, ya gra- a partir de este lactato que se libera del músculo. ¿Ya? Entonces, este es el ciclo del lactato y así se mantiene, ¿no es cierto?, cuando eh, no está activa la fosforilación oxidativa en el músculo por diversas razones, ¿ya? Obviamente, si esto es muy alto, ¿no es cierto?, este lactato que está en la sangre, al ser un ácido, ya, igual que el ácido piruvico también no son ácidos, eh, este lactato puede generar una acidosis de tipo láctica, ¿ya? Y va a generar que la sangre se acidifique. Si la sangre se acidifica, ¿no es cierto?, disminuye el pH, afectando distintos procesos del mismo enterocito y de otras células, ¿ya? Porque el pH tiene que estar en un cierto rango, no puede pasar.
de ese cierto rango, que es 7,4, 7,3, 7,4. Por otro lado tenemos el ciclo de la glucosalanina, ya que en este ciclo, ¿no es cierto? Como su nombre lo dice, es la glucosa y el aminoácido alanina, ¿ya? En el músculo a veces ya la glucosa se transforma en piruvato, ¿no es cierto? Que se puede transformar en lactato también, pero además también se puede transformar en la alanina gracias a la enzima ALT. eh, y utilizando glutamato, ¿no es cierto? Se genera alfa-cetoglutarato y alanina. Esta alanina pasa a la sangre, ya pasa a la sangre, la alanina llega al hígado y se genera lo mismo, el mismo tipo de ciclo que en el ciclo de Cori, ya que a partir de esta alanina en el hígado se va a generar, por un lado, urea, ya se va a generar esta urea, y por otro lado se va a generar la glucosa que luego va a ir nuevamente al músculo, se va a generar la alanina y así sucesivamente hasta que se termine el ciclo. ¿Ya? También van a tener clases del ciclo de la urea, ya así que van a entender para qué es la urea, ¿no es cierto? ¿Por qué se genera este ciclo y de dónde sale la urea? Que sale específicamente del metabolismo eh, de aminoácidos. Y eso sería todo por hoy. No sé si tienen alguna pregunta, duda, consulta, inquietud. Ah, miren, aquí tienen la estructura de los glucógenos, ya que es de esta forma, ya son varias cadenas de glucosa y que también puede estar ramificada. Entonces, ustedes se fijan, hay distintas enzimas que se encargan de ramificar ya esta cadena, la enzima ramificante, por ejemplo, que ramifica la cadena, o la otra enzima que no me acuerdo cómo se llama, no está aquí, que es la que se encarga de alargar la cadena. Ya, entonces hay dos tipos de enzimas, una que genera un enlace alfa 1,6 y otra que genera un enlace alfa 1,4. Ya ahí va a depender, ¿no es cierto?, de qué enzima actúe lo que se va a provocar. Entonces, este glucógeno, ustedes ven que hay guardados grandes cantidades de glucosa en esta molécula de glucógeno, ya es muy grande, y obviamente si hay mucho glucógeno también va a interferir en el músculo, ¿no es cierto? Va a provocar que no se pueda contraer bien porque hay mucho glucógeno, va a estar ocupando mucho espacio y este músculo no se va a poder contraer y va a generar varios problemas, ¿ya? Y ahora sí terminamos. ¿Una duda? ¿Consulta? ¿No? No, creo que no. ¿Carlos? ¿No? Yo tampoco tengo dudas. Ya, bueno. En todo caso, cualquier cosa me escriben en el grupo nomás ya y yo respondo lo antes posible. Ya espero les haya servido y que estén muy bien y que tengan una buena semana de receso. Descansen, pero no mucho porque probablemente tengan pruebas cuando vuelvan, ¿no? Sí. Ya, entonces aprovechen de descansar, de relajarse un poquito y también estudien un poquito, no lo dejen de lado. Ya, Ya, muchas gracias, te pasaste. Tú igual que estés bien. ya, chao. Chao.